desde el versículo 1 hasta el 10. Eso va a ser nuestro texto, pero enfocarnos en el 7, 8, 9 y 10. Dice el versículo 1 de Filipenses 3: Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Este pasaje es para mí increíble, me encanta. Toda la Biblia no es sutil, ¿no? Pero he de confesar que yo tengo versículos que me gustan mucho, que son mis versículos favoritos, que si tuviera una pared y pudiera colocar, bueno, tengo paredes, mi punto es, si me dejaran colocar un clavo en la pared, tendría esos versículos. Tengo algunos en mi corazón que me gustan mucho. Me gusta, por ejemplo, Hebreos 12, que nos habla acerca de que nosotros tenemos una gran nube en derredor de testigos, y el versículo 2 nos dice de que nosotros debemos colocar los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ese versículo me encanta. Pero este es otro de los pasajes que una vez lo pude estar leyendo esta semana y meditando en él y estudiando acerca de lo que Pablo estaba diciendo, me hizo mucho sentido. El texto comienza hablando de que nosotros tenemos que tener gozo en el Señor. Y es muy importante que Cristo sea el motivo de nuestro gozo. Es decir, muchas veces yo he escuchado a personas decir, cuando le dicen, ¿cómo estás? Mal. ¿Por qué? Porque no tengo motivos para estar bien. A veces la gente dice cosas así. Normalmente es algo muy común. Y yo recuerdo en el liceo, como en 8º básico, una chica dijo lo inverso. Dijo, yo estoy feliz. ¿Por qué? No tengo motivos para estar triste. Y yo pienso, nosotros como creyentes, ¿qué motivos tenemos para tener gozo? Yo creo que con Cristo basta y sobra. Podemos pensar en muchas cosas que Dios ha hecho. Dios ha sido bueno en nuestras vidas. Primeramente, Él mostró su amor con todos nosotros, enviando a su Hijo Jesús. Y mostró su amor al mundo entero, para que cualquiera que creyere pudiera tener vida eterna. Entonces, Él nos amó y envió a su Hijo Jesús. Y aparte nos ha suplido de tantas cosas. Ha suplido nuestras necesidades y ha provisto todo lo necesario y aún más. Tenemos muchos motivos para el gozo en nuestra vida. Y aquí es importante, nos debemos gozar en el Señor. Siempre que yo leo Filipenses y leo el gozo, que es un tema muy principal en el libro, es bastante chocante pensando en que Pablo escribió esto en la cárcel. Pablo realmente había peso en sus palabras cuando escribía esto. Él decía, gozaos en el Señor. Sería diferente que Pablo estuviera habitando en una mansión. Obviamente que cualquiera se goza en el Señor en esas circunstancias. Pero Pablo desde la cárcel les dijo, gozaos en el Señor. En el capítulo siguiente, en el versículo 4, le dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. No es el gozo, y esto es algo importante, no es un sentimiento como la felicidad. La felicidad es algo efímero. Y hay cosas que nos causan felicidad, pero esas cosas rápidamente se van. Pero el gozo es una actitud que nosotros podemos decidir tomar. Por ejemplo, en el libro de Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, Pablo da instrucciones a la iglesia y les dice, estad siempre gozosos. Entonces es algo que nosotros podemos hacer. ¿Cómo puedo yo tener gozo? Lo primero que te diría es que te preguntaría si has creído en Jesús como tu Salvador personal. Porque si lo has hecho, la Biblia enseña que eres sellado con el Espíritu Santo y ese Espíritu Santo empieza a generar un fruto en ti y parte de ese fruto es gozo. Entonces, si no tienes gozo,
Probablemente nunca has creído en Jesús. Puede ser, no lo sé. Y si ya has creído en Jesús, es importante en que nosotros podamos basar nuestra alegría y nuestra gratitud en Él. Si nosotros la basamos en cosas materiales, es cuando entramos en lo que es la avaricia y es cuando entramos en lo que es la falta de contentamiento. Nuestra alegría se basa en los bienes que poseemos. Pero si nosotros basamos nuestro gozo, nuestra alegría en Jesús, nosotros, aún en circunstancias que son tristes, podemos estar gozosos. Acompáñenme, por favor, brevemente a leer 2 versículos en 2 Corintios capítulo 6. Segunda de Corintios capítulo 6. Vamos a estar leyendo 2 versículos. Entonces, para contexto del versículo 4, dice: antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Entonces ellos estaban hablando de que ellos servían y ministraban en cualquier circunstancia. Y dice: en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Y empieza a mencionar varias situaciones. Y miren lo que dice en el versículo 10. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Nosotros, incluso en momentos donde obviamente todos nosotros vamos a sentirnos tristes, nosotros podemos tener gozo. Porque nuestro gozo no se basa en las circunstancias de la vida que van cambiando, en nuestros bienes que también van cambiando, se basan en Jesús. Y Jesús es una fuente de gozo confiable. Yo puedo colocar mi gozo y mi alegría en Él, y Él no me va a defraudar. Eso es algo importante, y por eso les anima en esta carta, y en este versículo que leímos, Filipenses 3:1, a ser gozosos. Importante también les anima acerca de, y esto es algo fundamental, mantenerse en lo que les había enseñado. Él les dice que no me es molesto escribirlo las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Esta palabra seguro es como un salvavidas. O sea, está diciendo de que es una seguridad esta doctrina que les había enseñado. Y en el 2 dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Estaba hablando de personas que tenían falsas enseñanzas. Yo, cuando leía aquí un texto que me ayudaba a complementar los estudios, me gustaba cómo describía a los perros. Decía: ellos mordían los talones del apóstol Pablo y ladraban sus falsas doctrinas. Y me pareció como caricaturesco pero es la palabra que utilizó aquí. También otro texto adicional mencionaba de que los perros eran como los cazadores como más despreciados, y solían ser una palabra figurativa para mentes impuras o mentes que deseaban el mal. Entonces dice: guardaos de los perros, de personas que enseñan cosas dañinas y que entorpecen el caminar de las personas que están enseñando lo correcto. Habla acerca de los malos obreros, es decir, de personas que están trabajando constantemente en enseñar cosas que contradicen directamente lo que la Biblia enseña. Y después dice de los mutiladores del cuerpo. Aquí ya es un poquito más específico. Entonces, en el Antiguo Testamento había un pacto entre Israel y Dios, que Dios estableció con Abraham, que es la circuncisión, una operación médica que tenían que hacerse ellos. ¿Y qué pasó? Algunas personas estaban enseñando falsamente de que los creyentes gentiles tenían que circuncidarse para poder ser salvos. Pero nada que ver. Es por eso que él aquí ocupa la palabra mutiladores, mutiladores del cuerpo, porque después empieza a hablar de la circuncisión y dice en el 3: nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Nosotros no somos salvos por una operación médica que nos hicimos o por seguir una serie de ritos. Somos salvos por medio de la fe. Y de eso estaba hablando aquí el apóstol Pablo. Entonces, esta circuncisión de la que habla, que ellos eran la circuncisión, no era una circuncisión física, sino era lo que Cristo hizo con ellos al echar fuera, mediante su obra redentora, el pecado. Y eso uno lo puede leer en Colosenses 2:11. Nos dice que Él echó fuera la carne del pecado, y esa es la circuncisión que Cristo nos da. No hay que operarse, no hay que seguir una serie de ritos, no tienes que ser parte de una iglesia para poder ir al cielo, no tienes que bautizarte para poder ir al cielo. Entonces Pablo hace algo aquí muy importante. Dice: no teniendo, en el versículo 3, confianza en la carne. El gran problema de estas enseñanzas es que ellos confiaban en las obras que estaban haciendo, en quiénes eran. Ellos estaban confiando en que eso era suficiente para poder salvarlos. Pero Pablo les dice que no. Está diciendo: nosotros no tenemos confianza en la carne.
Y después Pablo hace un buen argumento, dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. En el 5 dice, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Entonces él dice, nosotros para poder ir al cielo, para poder tener esta salvación, no se trata de los ritos que nosotros hacemos. No hay que confiar en quienes somos y en nuestras tradiciones. Pero, dice, y se los digo yo, que tengo mucho de lo que agarrarme, dice. Yo, si se tratara de lo que yo soy, de lo que he hecho, soy judío, circuncidado al 8º día, es decir, él había seguido las tradiciones judías. Dice de la tribu de Benjamín, una tribu real de donde vino el rey Saúl, o sea, no era cualquier tribu, de la tribu de Benjamín. Habla acerca de cuanto a la ley, fariseo, él era alguien conocedor de las escrituras, era alguien apasionado de lo que creía. En el versículo 6 dice, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Entonces, no solo era un judío que practicaba y vivía las cosas normalmente, él era un fariseo activo. Cuando tú lees en el libro de Hechos, en el capítulo 8, Pablo iba a las casas y arrastraba a las personas para arrojarlas a las cárceles. Entonces, él realmente, si se tratara de simplemente seguir tradiciones judías, él realmente era un buen judío, un buen fariseo. En cuanto a la ley dice, irreprensible. Él tenía un buen testimonio. Entonces, bueno, en general los fariseos llevaban vidas que por fuera se veían bien. Pero en eso Pablo destacaba. Tú mirabas a Pablo y decías, él es un fariseo ejemplar. Otro fariseo que a lo mejor se estaba preparando le habrían dicho, tú tienes que ser como Pablo. Entonces, Pablo tenía de lo que agarrarse, tenía de lo que jactarse. Pero aquí es donde viene lo importante, en el versículo 7, dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pablo menciona que todos estos éxitos o méritos terrenales son como pérdida con tal de obedecer, o sea, amar a Cristo. Si tú realmente amas a Dios, tú le obedeces. Y para obedecerle, él tuvo que desechar todas esas cosas que antes le formaban como una persona para el mundo ejemplar, para el mundo alguien digno de alabanza. Todas esas cosas que se aferraba y las que creía y las que defendía con tanta pasión, las desechó con tal de amar a Jesús. Para él son como pérdida. Y de hecho dice que las pierde. En el versículo 8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Entonces, él ahora encontró algo aún mejor que todas las tradiciones, que todas esas cosas, su testimonio perfecto, todas esas cosas que él tenía, encontró algo aún superior, que era el conocimiento del Señor Jesús. Él quería conocer a Jesús y ese conocimiento para él fue tal, el amor a Cristo fue tan superior a todas estas cosas que él desechó lo anterior y lo perdió todo. Él ya no era el mismo fariseo que antes, él empezó a ser perseguido, encarcelado, todas estas cosas, probablemente su testimonio intachable quedó manchado de por vida para los fariseos. Todas estas cosas las perdió. Y es aún más maravilloso porque la percepción de esas cosas cambia. Porque él ahora dice que para él son basura. Dice, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces, no solo las desechó y las perdió, sino que para él no tienen valor. ¿Qué es la basura? Es algo de lo que tú te deshaces. Yo recuerdo cuando era muy pequeño. Bueno, no sé si tan pequeño, como hace 9, 10 años. Sí, pequeño. Yo no sabía, y a mí me sorprendía, de que a veces la basura es tan inútil y nadie la quiere que le tenías que pagar a gente para que se la llevara. Yo de pequeño no podía entender eso. Yo digo, pero si tú le estás dando algo, tú te tienes que pagar a ti. No, hay cosas que son tan inútiles que tienes que pagar para que alguien se lo lleve. Por ejemplo, no sé, aceite usado. El aceite usado, la gente, cuando nadie lo quiere, tú le tienes que pagar a alguien para que se lo lleve. Y mi mente pequeñita no lo podía entender. Decía, ¿cómo puede ser que algo sea tan inútil que no te van a dar nada? De hecho, tú tienes que pagar para que se lo lleven. Bueno, pienso en eso cuando Pablo dice que para ahora él son basura. Entonces, todas estas cosas que a lo mejor cualquier judío podría haber dicho, yo quiero ser como Pablo.
wow, qué privilegio haber nacido en la tribu de Benjamín, qué privilegio haber sido educado como un fariseo, me encantaría tener la pasión de Pablo por las tradiciones judías. Él ahora dice, para mí eso es basura. O sea, a él no le duele haber perdido todo lo que perdió con tal de poder conocer a Jesús. Después en el versículo 9 nos dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces, aquí Pablo habla de una verdadera justicia que no se obtiene mediante las obras que nosotros podemos realizar. Hace poco estudiaba acerca, con algunas personas, en un discipulado, acerca de esto mismo. Hablábamos acerca de la seguridad de salvación. Y una de las razones que nos da seguridad de salvación es de que Dios nos ha declarado justos. Eso lo podemos encontrar, busquémoslo brevemente, en Romanos capítulo 5. El versículo 9 dice, bueno, leamos el 8, ya que está ahí, es muy bueno. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el 9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Entonces, la justificación, y me gustaba que ese discipulado que nosotros utilizamos, tiene una pequeña parte que se llama palabras clave. Entonces, son palabras que vas a encontrar en los versículos y que a lo mejor no necesariamente conoces su definición. Y cuando hablaba de las palabras justicia, decía que era un atributo que le pertenecía a Dios. Y es así. De hecho, si tú estudias un poco de teología propia, es decir, el estudio de Dios, así como tú y yo tenemos características, Dios tiene atributos. Y son atributos que le pertenecen a Él. Y es otra de las razones por las que nosotros creemos que Jesús es Dios, por ejemplo. Jesús, en su vida terrenal, mostró atributos que le pertenecían solo a Dios, como por ejemplo su omnisciencia. Él podía conocer los pensamientos de la gente, y eso es porque lo sabe, Dios lo sabe todo. Entonces, esos atributos son atributos no transferibles. Es decir, esos atributos le pertenecen a Dios y solo a Dios. Pero hay otros atributos que son atributos transferibles, que le pertenecen a Él, pero que Él nos puede otorgar. Y uno de ellos es la justicia. Entonces, Dios es justo. Y la Biblia enseña que no hay nadie más que sea justo. En Romanos 3:10 nos dice que no hay justo ni aún uno. Entonces, ¿cómo yo puedo ser justo para poder ir al cielo? Cuando las personas pensaban que era simplemente por seguir la ley, Jesús les dijo que tenían que tener una justicia mayor que la de los fariseos. ¿Cómo puedo yo entonces obtener una justicia aún mayor cuando ni los mismos fariseos cumplían sus propios estándares? Es la justicia que Dios me puede otorgar. Cuando Jesús murió en la cruz y pagó por mis pecados, Él fue la propiciación por mis pecados. De hecho, la Biblia enseña en 2 Corintios 5 de que Él fue hecho pecado. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces, Él, que es justo, al nosotros haber creído en Jesús y Jesús haber derramado su sangre y haber resucitado al tercer día, Él nos declara justos. ¿Por qué? No por mis buenas obras, sino porque con su sangre hemos sido justificados. Entonces, de esa justicia está hablando Filipenses capítulo 3. Él está hablando de la justicia que es de Dios. En el versículo 9 dice, por la fe. Entonces, todo este contexto, ¿para qué? A fin de, ¿qué dice el versículo 10? A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Todo esto, todo lo que Pablo tuvo que pasar, todo lo que perdió, todo este cambio rotundo fue a fin de conocerle. Y no conocerle de una manera intelectual, como decir, no, yo conozco a Jesús, fue una persona que vivió alrededor de 2000 años. No, conocerle de manera personal, tener una relación con Él. Ese era el anhelo de Pablo. Y Pablo quería tener una relación íntima con Jesús. Y por ese deseo, todas las cosas que perdió para él eran basura. Dijo, vale la pena. Eso fue lo que Pablo estaba diciendo. Y lo que Pablo aquí está diciendo no es nada nuevo. Jesús siempre ha demandado un amor así de parte de nosotros. Vamos a Lucas, por favor, capítulo 14. Lucas capítulo 14. El versículo 25.
Dice, grandes multitudes iban con él. En Lucas 14:25 les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su a su padre, madre y mujer, e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento, no pueda acabarla. Todos los que la vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Aquí Jesús está hablando acerca de los requisitos de ser un discípulo suyo. Esto no tiene que ver con la salvación. Una vez uno es salvo, uno puede tomar la decisión, voy a seguir a Jesús y voy a imitarle, voy a aprender de él. Y si tú tomas esa decisión, tiene un costo muy alto. Entonces aquí está diciendo que no aborrece y empieza a mencionar a integrantes de la familia. Esto no significa obviamente que uno tiene que odiar a su familia literalmente, pero significa que tu amor hacia Dios es tanto y el amor hacia Jesús y tu compromiso hacia Él es tanto que tu amor hacia tu familia en comparación parece obvio. Quiere decir que Dios tiene el primer lugar en tu familia y el primer lugar en tus decisiones. Entonces si tú dices, yo quiero ser un discípulo tuyo, Jesús, son palabras con mucho peso. Eso está diciendo Jesús. Y Él da unas muy buenas ilustraciones. Dice, ¿qué pasa si tú quieres construir algo y no te sientas primero y calculas los gastos? Hace poco en la universidad estamos aprendiendo lo que son métodos para gestión de proyectos. Y cada proyecto tiene áreas de desempeño, que son actividades necesarias para que el proyecto funcione. Y una de las áreas de desempeño era la metodología de desarrollo. Muchas palabras raras. En resumen, ¿cómo vas a hacer que tu proyecto funcione? Es un proyecto que de a poquito avanza, es un proyecto que tiene ciclos, que se repite, etc. Y había uno que era incremental, o también que era como el más simple, que es básicamente proyectos como construcciones de edificios, donde, y se recalcaba mucho en el libro, tienes que prever mucho los gastos, porque a cualquier cambio el proyecto puede fracasar. Entonces, yo como que decía, esto lo tomaron prestado de Jesús. El punto es de que uno obviamente tiene que considerar primero, antes de hacer una inversión tan grande, cuánto va a salir los costos, si no me voy a quedar sin fondos cuando vaya a mitad de la construcción. Yo cuando leo este versículo pienso, cuando uno va bajando al centro, hay un edificio muy grande en construcción que, si mal no recuerdo, son las calles, creo que es 21 de Mayo, con Parra, por ahí está también la plaza, creo que es un Casalicia, no lo sé. Eso lleva mucho tiempo sin construir. ¿Y qué dice el versículo? Que después los demás se van a reír y van a decir, no pudo terminar lo que iba a construir, no pudo terminar de edificar. Y yo recuerdo mucha gente hablar de eso, decían, ¿qué pasa con esa Casalicia? No, es que se equivocaron en los planos, no, es que esto otro, es que... ¿Qué pasa cuando tú no calculas, no piensas bien lo que estás diciendo? Las cosas se te van de las manos. Entonces aquí está diciendo, seguirme y decir, Jesús, yo quiero ser tu discípulo. Son palabras muy pesadas. Pablo lo demostró con su vida. Él quería conocer más a Jesús. Y esa debe ser nuestro anhelo, nuestra meta. Pero eso también significa que va a ser un poco más complicado de lo que tú esperas. No va a ser un camino de flores y de rosas y muy sencillo. El conocer a Jesús de manera personal y caminar con Él, poder imitarle, requiere un sacrificio complicado. Una vez tú eres salvo y tomas esa decisión, es difícil ese caminar con Él. Pero, Pablo, ¿qué dice? Vale la pena. Todo lo que perdí con tal de poder hacer esto, valió la pena. Nosotros debemos considerar lo que Él dice. Sigamos leyendo. Quiero volver a leer el versículo 10 para seguir ahondando en lo que dice. Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Es importante que nosotros podamos tener un buen conocimiento de quién es Jesús, de quién es Dios. Si tú conoces a Dios, bueno, hoy en la mañana, por ejemplo, el pastor lo mencionó, eres consciente de tu propio pecado. Te das cuenta de cuán mal estás.
Cuando tú conoces a Dios, empiezas a volverte una persona sabia y a obtener sabiduría. Por ejemplo, si nosotros vamos al libro de Proverbios, Proverbios capítulo 2, vamos a leer en el versículo 1 de Proverbios 2, vamos a leer 6 versículos nomás. Dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. El conocimiento que viene de Dios, pero yo estoy muy seguro que este versículo también refiere, vas a conocer más a Dios. Nosotros debemos procurar estar cerca de Jesús. Nosotros debemos procurar conocerle. Después el versículo de Filipenses habla del poder de su resurrección. Y si nosotros leemos el versículo que sigue, que está en Filipenses 3, pero el versículo 11 dice, porque termina diciendo, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Entonces él está diciendo, yo quiero conocer el poder de su resurrección. Y después dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Entonces él quiere conocer el poder y experimentarlo, y idealmente, sabemos que no fue así, pero poder experimentar esa resurrección de que Jesús, cuando Él vuelva por segunda vez, Él promete que nos va a dar un cuerpo semejante a su cuerpo. Vamos a ser en un abrir y cerrar de ojos transformados. Y los que murieron en Cristo van a ser resucitados. Ahora, Pablo murió antes de que Cristo volviera. Sin embargo, él, cuando Cristo vuelva, al igual que todos los que han muerto en Él, es decir, que han muerto creyendo en Él, van a tener un cuerpo semejante al cuerpo de Jesús. Es a lo que se le puede llamar una segunda santificación. Cuando nosotros en la Biblia estudiamos acerca de esta palabra, la santificación, es el proceso en que el creyente, por el Espíritu Santo, empieza a ser moldeado a la imagen de Jesús. Y el Espíritu Santo obra en el creyente. Pero ese proceso no termina en nuestra vida sino hasta que Jesús vuelve o hasta que nosotros morimos. Entonces, pensar en esta promesa, que de hecho esta promesa se nos hace a nosotros en el libro de Efesios capítulo 1, de que nosotros, todos los que hemos creído en Él, somos predestinados a tener un cuerpo semejante al de Él y a ser redimidos por Él. Pablo va a experimentar eso, pero no solo podemos experimentar el poder de su resurrección cuando Jesús vuelva, sino también cuando nosotros estamos viviendo. Tú puedes experimentar el poder de Dios en tu vida. Acompáñame a Efesios capítulo 1 brevemente, por favor. Efesios capítulo 1. Vamos a leer en el versículo 15. Efesios 1:15 dice: Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Entonces Pablo estaba contento por ellos y no cesaba de dar gracias, pero ¿por qué oraba? Para que los de Éfeso pudieran conocer mejor a Dios, tuvieran el conocimiento de Él. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia a los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Está diciendo, quiero que conozcan más a Dios, y el poder que Dios puede tener en sus vidas. ¿Y qué poder es ese? El versículo 20 dice, habla del poder de su fuerza. ¿Qué fuerza? La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Entonces, si nosotros conocemos mejor a Dios, nos enfocamos en poder aprender más quién es Él, eso quiere decir de que nosotros vamos a tener esa fuerza y ese poder que resucitó a Cristo en nuestros corazones. Nos va a poder ayudar y nos va a dar el poder para tener victoria sobre el pecado, para llevar una vida que le agrada a Él. Entonces, volvamos por favor a Filipenses capítulo 3. Ya hemos leído esto, volvamos a Filipenses 3.
Quiero que leamos nuevamente el 9 y el 10 para poder ir terminando. Dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Para terminar, uno de los motivos principales de por qué queremos conocerle es para ser más como Él. Me gusta que dice, a fin de ser semejante a Él en su muerte. Yo escuchaba a un predicador callejero, y bueno, callejero en el sentido de que enseñaba en las calles, y sobre todo en universidades, y me gustaba algo que él decía. Quiero que observes la vida que tenía Jesús. Una vida sin pecado, sus increíbles enseñanzas, y decía, la actitud que él tuvo a la hora de ser crucificado, cuando en el momento de estar en la cruz perdonaba a sus enemigos. Yo quiero llegar a ser así, llegar a tener un carácter como el de Jesús, llegar a poder cumplir y aplicar las enseñanzas que Jesús ha dejado en mi vida, y que la gente pueda verme y decir, es como ver a otro Jesús en la tierra. Quiero que la gente pueda decir eso de mí. ¿Cómo puedo hacerlo? Conociendo más a Jesús, procurando conocerle de manera íntima y personal cada día. Te animo a que puedas estar haciendo eso en tu vida diaria.